¿Y descansaron? ¿Y descansaron o no en el puente? Sí, profe. Ah, bueno, está bien. Esto, qué pena que hubo gente que me mandó correos a preguntarme que si había clase ayer y pues la verdad hasta esta mañana revisé ese correo. Entonces, eh, entonces de alguna manera esto, pues, pues creo que ya saben que ayer no hubo clase, pero pues me disculpo que no respondí los correos, sino hasta hoy fue que miré como depuré mi correo de la universidad, en ese caso. Eh, Henry me pregunta que si la actividad que hicimos, no sé, les envío la nota. Yo no les envié la nota de esa actividad, de la segunda, ¿o sí? No, señor. No, señor. No, No, señor. profe. Ah, No, bueno, señor. listo. No, Entonces ahorita se profe. les envío. Entonces ahorita cuando acabemos esta clase que hacemos la actividad del día de hoy, les envío las dos calificaciones, qué pena, que no se las haya enviado, ahí en ese caso. Ok, listo. Pues bueno, pues habíamos quedado en la diferenciación de en bienes mostrencos, creo, y vacantes, ahí. Sí, lo último que vimos fue lo de bienes vacantes y mostrencos. Sí, profe. Empezamos con bienes Sí, que privados y íbamos a bienes ver bienes públicos. privados y públicos. Ok, listo, perfecto. Listo. Hoy, pues yo creo que terminamos la clasificación de los bienes, entramos a ver un tema de patrimonio que se conjuga en parte con lo que ustedes hicieron en la actividad de los videos y de pronto alcanzamos a ver un poquitico de propiedad que ya tiene que ver con las lecturas que yo les envié en ese caso. Es posible que para la próxima semana no les envíe más lecturas, porque pues las mismas lecturas que tienen las vamos a trabajar la próxima semana a profundidad. No las alcanzamos, yo creo que a completar el día de hoy en ese caso. Pero pues si ya las han trabajado, si ya las leyeron y todo, van a estar muy conectados con los temas que vamos a ir viendo y que vamos a ir trabajando en ese caso. Eh, Les agradezco si comparten cámaras para uno no quedar ahí que no sabe uno si están, si no están. Yo sé que el día está como para hacer pereza, pero de pronto sí les agradezco si compartir. Ok, listo. Bueno, entonces estábamos mirando la clasificación de los bienes. Eh, con esa clasificación de los bienes, bueno, vimos bienes divisibles, indivisibles, fungibles, no fungibles, todas las clasificaciones anteriores. Entonces, bienes privados o bienes públicos. Y ya con esa clasificación acabamos la clasificación de los bienes. Pues es algo muy sencillo. Los bienes privados, pues son los bienes que pertenecen a quienes, a los particulares. Y los bienes públicos son los bienes que pertenecen al Estado, en ese caso. Realmente la clasificación en este evento depende de quién es el titular del bien. Entonces, cuando un bien es propiedad del Estado, pues es un bien público, cuando es un bien pertenece a un particular, es un bien privado. Sin embargo, dentro de los bienes públicos hay una subdivisión que es importante que revisemos, y es que los bienes públicos a su mismo tiempo se dividen en dos, en bienes de uso público y en bienes fiscales como tal, en ese evento. Entonces, esa clasificación es una clasificación que sí es importante que la sepamos distinguir o que la sepamos diferenciar en ese caso. El artículo 674 del código nos define realmente todo lo que estamos mencionando. ¿Y qué nos dice ese artículo? Que son bienes de la Unión. Bueno, ahí se denota la antigüedad del código. Cuando dice que son bienes de la Unión es porque cuando se creó el código era Estados Unidos de Colombia. Eh, pero pues bueno, son bienes del Estado aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Vale, trasladen eso a términos actuales. Pero eso, el artículo 674 lo que nos quiere decir es eso. Son bienes públicos aquellos que pertenecen al Estado.
al Estado en todas sus representaciones. Ustedes vienen de ver derecho público y saben que pues, cuando decimos que un bien es del Estado o el Estado, puede ser un ente territorial, puede ser un establecimiento público, puede ser cualquiera de las entidades descentralizadas, desconcentradas, todas esas formalidades ahí. Puede ser, digamos, que el Ejército Nacional, que la Policía Nacional, todos aquellos que tienen personería jurídica, pero pues de que se le atribuye que es del Estado en ese evento. Les decía que a su vez los bienes públicos se dividen en dos, en bienes de uso público y en bienes fiscales. Los bienes de uso público es sencillo y es muy parecido a lo que aparecía en el derecho romano. Y es el segundo inciso del artículo 674. Son aquellos bienes que pertenecen al Estado, pero que su uso está destinado para toda la comunidad en general, en ese evento. Entonces son aquellos bienes que el titular o propietario de ellos es el Estado, pero su uso está destinado generalmente para toda la colectividad. Y los ejemplos ahí son, pues, abundantes, como cuáles, las carreteras, los parques, las plazoletas, por ejemplo, la Plaza Bolívar es un bien de uso público, el Parque Murillo Toro es un bien de uso público, la Carrera Quinta, la Calle Tercera, todos esos son bienes de uso público. ¿Quién es el dueño de eso? El Estado. Pero ¿quién lo utiliza? El conglomerado social. Entonces ahí es donde se establece que es un bien de uso público como tal. Pero hay que hacer unas aclaraciones. Señor, espera, ¿alguien iba a decir algo? Yo, profe, una pregunta. Entonces, ¿el estadio qué vendría siendo? Ok, listo, perfecto. Entonces, ya vamos hacia allá, hacia ese ejemplo, hacia ese punto. Bueno, les decía entonces, ya te resuelvo la duda con un punto que voy a explicar en este momento. Entonces, es sencillo, los bienes de uso público son del Estado, pero los utiliza todo el conglomerado social. Sin embargo, hay que hacer unas aclaraciones. El hecho de que sea un bien de uso público no quiere decir que su uso tenga que ser netamente gratuito y arbitrario, sino que su uso puede ser controlado. Por eso hay ciertos bienes de uso público cuyo uso está limitado o cuyo uso tiene un costo. Y ahí vamos al ejemplo del estadio. Entonces el estadio, yo me atrevería a decir que es un bien de uso público como tal, pero es un bien de uso público que no es de uso gratuito, sino es de uso oneroso. Es decir, que si yo quiero utilizar el estadio, tengo que pagar por su uso. Es decir, que los bienes de uso público, si bien están destinados para el uso de la sociedad en general, puede estar limitado al uso de un pequeño conglomerado o a un uso controlado. Otro ejemplo, como por lo menos el parque deportivo, cuando funcionaba. Entonces es un bien de uso público, pero no quiere decir que se pueda utilizar a todas horas, como la gente quiera, puede limitarse en tiempo, en cantidad de personas su uso. Entonces ahí puede haber una limitación en el manejo de este tipo de bienes. Por ejemplo, digamos, el complejo acuático que hoy en día no existe, en algún momento existe, se espera que exista, que es el de la 42. Podemos manejarlo como un bien de uso público, pero su uso, reitero, es para el conglomerado, es para la comunidad, pero no es un uso abierto siempre, como por ejemplo el uso de un parque. Hay ocasiones en las que el uso puede estar restringido o limitado en ese evento. La concha acústica, el centenario, todo eso, se pueden tener como bienes de uso público. Pero entonces, ahí para dar claridad a lo que me preguntaba Valentina, el ejemplo del estadio sirve es para demostrar que los bienes de uso público no quiere decir que su uso siempre sea gratuito, que su uso siempre sea ilimitado, sino que pueda haber restricción y onerosidad en el uso de los bienes de uso público como tal. A veces se confunde la noción de bien de uso público con la noción de espacio público, pero es que son nociones que debemos de tener o manejar de forma distinta. En ese caso, el espacio público pues, de pronto pertenece
o hace parte de un bien de uso público, pero no necesariamente es la misma como, digamos que la misma figura en ese caso. Entonces, cuando uno dice es que esto es espacio público, de pronto se refiere a que es un espacio abierto, pero cuando uno se refiere a que un bien es de uso público, se refiere a otra situación muy diferente en ese caso en particular. Y los bienes de uso público en ese evento tienen tres particularidades muy claras que debemos de tener en cuenta. Como tal, perdón, con lo que preguntaba en el chat Kevin y Wilmer, ojo, es un bien de uso público. El hecho de que se le haya dado una concesión a un particular para que lo administre es otra cosa. Pero se supone que es un bien que está destinado para el conglomerado. Lo que pasa es que no, qué pena, no necesariamente es un uso abierto. Profe, pues tengo entendido que Y descontrolado, señor. el estadio como tal de acá de Ibagué es del municipio y pues digamos uno si quiere hacer, bueno, tiene que ser eventos obviamente deportivos, uno puede solicitar un permiso para el uso del estadio, pues obviamente va a tener ciertos requisitos y seguridad como tal, pero el estadio como tal sí es del municipio, sí es público. Sí, por eso, sino que entonces a lo que voy es que es un bien de uso público, pero tiene unas limitaciones en cuanto a su uso abierto. Es a lo que vamos en ese sentido, en ese aspecto. Pero no hay duda de que es un bien de uso público en ese caso. O sea, a lo que quiero hacer referencia es que los bienes de uso público no siempre su uso es ilimitado y su uso es gratuito. Puede ser oneroso y puede ser controlado. Pero entonces hay tres aspectos que me interesa que ustedes también tengan claridad. Y es que los bienes de uso público tienen tres características. Uno, son inembargables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo embargarle al municipio, digamos, la Plaza Bolívar. Yo no puedo embargar un bien de uso público. Ustedes van a ver este semestre cuando vean derecho procesal, lo que ya los vieron, ¿me entienden? Las medidas cautelares en el proceso. Y cuando hablamos de un embargo es porque tengo un deudor o tengo a un demandado y coloco una medida cautelar de embargo con la finalidad de llevar al proceso ese bien e incluso llegarlo a rematar en una pública subasta. En esos casos, con los bienes de uso público, la ley determina que son inembargables, no se puede embargar como tal. Punto 2, o característica 2, son inalienables. ¿Qué quiere decir que sean inalienables? Lo voy a escribir aquí en la presentación para que me entiendan. Inembargables, inalienables. ¿Alguien sabe qué es inalienable? No se puede quitar, ¿no? Que no. No, profe, No se Que no pueden se puede ajenar. enajenar, No se pueden ajenar. no puede venderse ni cederse de exactamente. manera Entonces, legal. cuando decimos que son inalienables, quiere decir que son bienes cuya enajenación está prohibida. ¿Qué es un acto de enajenación? Ya lo habíamos hablado antes. Cuando hablamos de los bienes comerciables o incomerciables. Entonces, un acto de enajenación es un acto en el que se transfiere la propiedad del bien, sea a título gratuito o sea a título oneroso. Por ejemplo, un acto de enajenación es una compraventa, una permuta, una donación en ese evento. Todos los bienes de uso público no se pueden transferir. Pero ojo, eso no es una prohibición absoluta porque hay casos en los que por todas las vías legales se puede llegar a establecer la posibilidad de enajenar un bien de uso público, pero tiene unas restricciones bastante fuertes en ese caso. Pero así de simple se entiende que son bienes inalienables, que no se puede transferir su propiedad en ese caso, como tal. Y tres, son bienes que son imprescriptibles. Indescriptibles. ¿Qué quiere decir que sean imprescriptibles?
quiere decir que no se pueden adquirir por medio de algo que se llama la prescripción. Que la prescripción es un fenómeno que vamos a hablar mucho más adelante, que en las lecturas ustedes ya tuvieron que haberlo revisado, pero es un fenómeno en el cual el paso del tiempo, cuando yo por el paso del tiempo, sin ser propietario de un bien, pero lo poseo, me declaran propietario. Entonces, en este evento, los bienes de uso público son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo durar como poseedor años y años y años de un bien de uso público y nunca me van a poder declarar propietario, lo cual sí pasaría con un bien privado. Si yo soy poseedor de un bien privado, es decir, si yo no soy dueño, pero entro a ser poseedor de un bien de Nicolás, por ejemplo, durante 20 años, podría pedirle a un juez que me declare propietario. Pero si yo realizo eso con un bien de uso público, inmediatamente no me va a prosperar esa pretensión. ¿Por qué? Porque ese bien es imprescriptible, no se puede adquirir por medio de la prescripción en ese caso. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señor profe. Sí, profe. Listo. Y los otros entonces son los bienes fiscales. ¿Qué son los bienes fiscales? Son bienes que son del Estado, pero ¿cuál es la diferenciación con los bienes de uso público? Que son bienes que son del Estado, pero no están destinados para el uso de la sociedad en general, sino están destinados para el mismo Estado. Son del Estado, ¿no? Del Estado y están destinados para el uso de sus agentes, de los agentes del Estado, o sea, de los funcionarios del Estado o del mismo Estado. Y pues ahí también los ejemplos son hartísimos. Por ejemplo, digamos, los computadores que tienen los funcionarios de la alcaldía, los computadores y escritorios que tienen los de la gobernación, digamos, los vehículos que tienen los policías, todos, digamos, las armas de dotación que tienen el ejército, la policía, son bienes fiscales, son bienes del Estado, pero que son para uso exclusivo del mismo Estado, no son para uso del conglomerado social, como son los bienes de uso público, en ese caso. Por ejemplo, digamos que en la Plaza de Bolívar, si en la Plaza de Bolívar colocan unas mesas, unas sillas para que se siente todo el mundo, eso es un bien de uso público. Pero si colocan, digamos, unas mesas, unas sillas de todo para que, digamos, compran unos microondas y unas neveras para que los funcionarios de la alcaldía a la hora del almuerzo calienten sus almuerzos y almuercen y se sienten y ellos dentro de la alcaldía, ya estaríamos dentro de lo que se llaman bienes fiscales en ese evento. Por lo general, todo el mobiliario que hace parte de una entidad estatal es un bien fiscal, en este caso. Algunas instalaciones físicas son bienes fiscales, algunas son bienes de uso público, pero ahí está la gran diferenciación. Y en sus características también hay una gran diferenciación, y es que los bienes fiscales son, a diferencia de los bienes de uso público, los bienes de uso público, recuerde que eran inembargables, inalienables e imprescriptibles. En cambio, los bienes fiscales, lo voy a colocar acá en la presentación, son inembargables, son imprescriptibles, pero a diferencia de los bienes de uso público, sí se pueden enajenar. Es decir, que sí son susceptibles de transferir la propiedad sin mayor problema, a diferencia de lo que pasa con los bienes de uso público, en ese caso. Entonces, la alcaldía de aquí a mañana puede coger y hacer un proceso de contratación para vender unos escritorios, unos computadores, unos vehículos, y no hay ningún problema, como si lo hay con los bienes de uso público. Entonces, hay una gran diferencia entre las tres características, que esto sí se puede enajenar, en ese caso. Me pregunta Nicolás en el chat que la misma propiedad donde está ubicada la gobernación es un bien fiscal. Sí, señor, es un bien ahí. Lo que pasa es que hay quienes discuten la naturaleza de esos bienes porque son bienes donde se presta atención al público. Pero el hecho de que se presta atención al público no quiere que sea un bien de uso público, es diferente en ese caso. Realmente las instalaciones de la gobernación es para que funcione la gobernación, lo que lo hace realmente es un bien fiscal.
diferentes que hay en esas instalaciones atiendan al público, pero no es un bien de uso del conglomerado en general, sino es un bien destinado para el uso del mismo Estado, para el uso de sus instalaciones en este evento. Ok, ¿es claro o es difícil? Me parece que es sencillo. Ok, y hay un bien muy particular del cual hay que tener claridad y es el agua. Entonces, el agua, ahí nace la duda si el agua es un bien público o es un bien privado, o quién es el propietario del agua. Y ahí hay una respuesta que utiliza uno mucho como abogado y es depende. Entonces vamos a mirar en qué supuestos el agua es un bien de uso público o es un bien privado en ese caso. Entonces, eso también la norma nos lo aclara y ahí lo estoy presentando y es el 677 y el 683 del Código Civil. Todo lo que estoy mostrando es Código Civil. ¿Qué nos dice la norma en esos eventos? Nos dice que como regla general el agua es un bien de uso público, como regla general. Es decir, el agua que nace de los ríos, de las quebradas, de todo eso, es un bien de uso público. Entonces, cuando decimos que un bien es de uso público, estamos hablando de que el agua es de todos y de uso para todos. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado ahorita, el artículo 683 nos restringe algo y nos dice, el hecho de que sea un bien de uso público no quiere decir que sea de un uso desmedido, sino que hay un control en el uso del agua. Por eso es que, por ejemplo, las entidades autónomas regionales, como en las corporaciones autónomas regionales, como por ejemplo acá Cortolima, controla y administra el adecuado uso del recurso hídrico. Por eso es que ellos son los que otorgan las licencias para poder obtener agua de un río, para tener agua de una quebrada, y pues para que no haya un uso desmesurado de este recurso natural que es el agua. Pero en teoría es un bien de uso público. Hay una excepción, y es que el agua es privada, como lo dice el 677, cuando se trate de nacimientos de agua que nacen y mueren dentro del mismo predio, que son los populares o conocidísimos nacederos. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede? Si yo tengo una finca y por mi finca pasa un río, esa agua de ese río no es mía. Esa agua es un bien público y es un bien de uso público. Hasta tal punto que a mí me pueden obligar a dar acceso para que algunas personas tengan cercanía o acceso a crear acueductos o algo con esa agua de ese río. Pero si yo tengo una finca y en la finca tengo un nacedero de agua, que es quienes de pronto hayan visto un nacedero de agua en una finca o tengan finca, saben que de pronto es como un pequeño brote de agua que se forma un poquito y que sale, no sé, Como una moana, como una moana. No, Una mana. eso se le llama una mana. Sí, es una mana. sí, Una mana, exactamente, exactamente. Lo que pasa es que por eso es que pues, hay fincas que tienen esas manas o esos nacederos y pues por eso tienen un costo mayor, porque esa agua es de carácter privado. Entonces, por lo menos yo tengo en mi finca tengo un pequeño pozo de 1 metro por 1 metro, donde misteriosamente siempre hay agua. Y yo de ahí con una motobomba riego mis cultivos, lleno unos lagos y eso no cesa de salir. Ese tipo de agua es un agua que es de naturaleza privada, es un agua mía como tal. Diferente lo que les digo, diferente que de mi finca nazca un río, un afluente de agua bastante grande, pues ahí ya esa agua no es privada, esa agua es de carácter público. Por eso la norma dice, los ríos y las aguas que corren por los cauces naturales son bienes del Estado, de uso público en los respectivos territorios. Se exceptúan las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad. Su propiedad y uso pertenecen a los dueños de las riberas y posan con esto los herederos y ta. Es decir, que si yo tengo un nacedero de agua, ese nacedero de agua es privado,
y esta agua que nace en nacederos privados. Incluso hay fincas donde hacen pozos como tal en ese evento, o hacen los llamados, pero ojo, hay fincas, incluso hoy en día, donde hacen pozos rústicos o artesanales, pero hay fincas donde hacen pozos de ingeniería, donde hacen un pozo de 100, 200 metros, que es o sea, no es un pozo gigante, sino es un pozo como el tamaño de una tubería, con una maquinaria especial para que brote agua. Y esa agua sería un agua privada en ese evento. Por ahí me preguntan en el chat un aljibe. Lo que pasa es que depende. Si el aljibe me trae un agua de un pozo propio, es una cosa. Pero si el aljibe me está trayendo agua de un río, ahí yo me estoy escogiendo el agua que es de uso público. Y eso puede tener una sanción de carácter administrativa por medio de Cortolima o de la Corporación Autónoma Regional que corresponda en el territorio, en ese caso. Pero pues, ojo, estamos hablando en teoría. En la práctica, si a usted le pasa un río por la finca, ustedes saben que hay gente que se aprovecha desmedidamente de eso. Pero donde los lleguen a ver, pues eso tiene unas sanciones administrativas y económicas bastante grandes porque no está permitido, porque es un bien de uso público, pero no de un uso arbitrario, sino de un uso restringido. Ya diferente lo que les digo, si yo tengo mi finca, tengo mi nacedero de agua, mi pozo, y eh, con ese pozo que esto, yo me puedo abastecer en mis cultivos y en unos lagos, pues no hay ningún problema con eso. Me preguntan en el chat en relación con los aljibes y me dicen que tienen que tener un permiso antes de tenerlo. Pero si tienen el permiso no hay ningún problema en ese caso. Porque es que yo, ¿qué es lo que hago? Yo le pido el permiso a Cortolima o a la Corporación Autónoma Regional de que me deje extraer agua de ese afluente de agua para utilizarlo en mi finca. Y pues ellos me permiten crear eso. Pero pues en la práctica hay muchos aljibes que no tienen ese tipo de permisos. Son aljibes que los crean los dueños de las fincas con la finalidad de aprovecharse del agua como tal. Por eso les digo, estamos hablando ahí en teoría, en la práctica todo eso puede cambiar en ese caso. Me pregunta Federico sobre las playas privadas. Eh, listo. ¿Qué es lo que pasa con el tema de las playas? Y eso ya es diferente. Ojo, en lo que estamos hablando del agua, estamos hablando del agua, digamos que del agua dulce, por decirlo así. No estamos hablando de los ríos ni de de los mares. Cuando estamos hablando de los mares, no sé si ustedes vieron en derecho internacional todo lo que tiene que ver con la costa, con todo, o sea, con toda la propiedad que existe en cuanto a lo que está en torno al mar y hasta que se llega a mar abierto. ¿Eso lo llegaron a ver? ¿Derecho internacional en público o no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, ahí eso tiene un manejo de propiedad distinto, pero sin embargo, porque eso tiene un manejo relacionado con el derecho internacional en ese evento. Sin embargo, es claro que el uso, pero ni la propiedad es del Estado. Lo que sucede es que hay concesiones para el uso privado de algunas playas en ese evento. O hay situaciones en las que de pronto, o sea, por permisos y todo, se permite que se le dé un uso privado a una playa, pero con unas prebendas específicas de desarrollo comercial, de desarrollo, digamos, turístico y demás. Pero en teoría, se supone que las playas tienen un manejo distinto. Entonces, ejemplo, hay un complejo turístico que van a crear y permiten que haya un uso privativo de una playa para un hotel. ¿Con qué finalidad? Pues porque eso trae unos beneficios para la sociedad. Entonces, en ese sentido, es que lo permite. Ya diferentes son esas playas que no tienen ese manejo y las dejan abiertas al público en ese caso. Pero todo es un tema en cuanto a permisos y concesiones que da el Estado frente al manejo de eso. Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? No en cuanto, porque la playa es un tema de terreno, sino en cuanto al uso del agua. Y es que el uso del agua del mar no hay discusión o pelea frente a eso. En cambio, con el uso de los ríos, que se utiliza sobre todo para los riegos de las fincas y demás, ahí sí hay un manejo en el cual hay una discusión bastante grande por los que tienen los predios cerca de esas riberas de esos ríos en ese evento.
Eh, no, me pregunta Luis Daniel en el chat que si tiene que ver con la servidumbre, no tiene que ver con la servidumbre. Esto, lo que me pregunta Sebastián Godoy es un tema distinto, porque una cosa es que, ojo, ahí hay un tema de propiedad bastante grande, y por ejemplo ahí entra el tema de la propiedad del Profe, subsuelo. Dime, María Camila. Dime, profe, lo escucho. profe, digamos si yo tengo una finca, digamos si yo tengo una finca y por mi finca pasa el río y yo tengo, digamos, palos, tengo animales, el Estado, digamos, me pelea porque yo no use el agua del río o yo la puedo usar. Ok, Aló. o sea, sí, no, sí le estoy escuchando, tranquila. O sea, si usted tiene una finca, digamos, tiene ganadería, Ah, tiene cultivos, digamos, y tiene, digamos, sí, piscicultura, entonces digamos que tiene 3 lagos de cría de mojarras, tiene 2000 palos de limón y tiene unas vacas, en ese caso. Y por su finca pasa un río. En ese sentido, el Estado no le va a molestar a usted en lo absoluto si usted no toca el río, si usted no lo usa. Para el Estado mucho mejor, no hay ningún problema con eso. El Estado va a molestar o el Estado va a estar atento si usted utiliza el río. Y para que usted utilice el agua del río, tiene que tener la autorización y concesión que le da la Corporación Autónoma Regional, porque esa agua no es suya como tal. Usted tiene que pedir la concesión y esa concesión se la ofrecen y se la dan con una medida específica para que tampoco usted abuse del uso del agua del río. Pero ojo, esto es en teoría. Ustedes me dirán, no, en la finca que yo tengo ahí hay un río y nosotros no tenemos ningún permiso y cogemos toda el agua, tenemos una motobomba y eso. Pues una cosa es la práctica y lo que pasa en la realidad, pero en ese caso, ahí se estaría actuando de una forma contraria a la norma y se exponen a un tema de sanciones administrativas y económicas por el uso no permitido de las aguas de uso público, en ese caso. Pero en el caso de que tú lo quieras utilizar, deberías tener la concesión por parte de la Corporación Autónoma Regional en ese evento. ¿Sí, claro, María Camila? profe, muchísimas gracias. Listo, vale. Entonces, es para que lo tengamos ahí claro en cuanto a cómo se maneja eso. Y ya hay algo que de pronto es obvio, pero lo explico. Y pues el agua también es de uso privado, perdón, o es privada, pues cuando yo ya la compro. Entonces, si yo ya compro agua, como comprando una botella de agua, pues yo ya soy el propietario privado de la botella de agua, en ese caso. Pero vea que todo es un tema, con esos bienes de uso público como el agua y demás, es un tema de autorización. Porque, por ejemplo, digamos, las empresas que fabrican agua y todo eso, ¿dónde tienen el agua? Concesiones que da el Estado para que ellos puedan obtener esta agua y la puedan comercializar. Lo que pasa es que el Estado obtiene un beneficio directo o el Estado lo permite para que haya un beneficio para toda la colectividad, en ese caso, o en ese evento. Pero en teoría se supone que todo debe ser con permisos y autorizaciones porque es un bien de uso público, en ese caso. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, Ok. señor. Con eso hemos acabado como tal toda la clasificación de lo que son los bienes y lo que serían los bienes corporales según lo que dice la ley. Vamos ahorita a entrar a mirar lo que son los bienes incorporales y de alguna Sí, señor. forma diría yo que lo que nos queda de materia nos vamos a referir a los bienes incorporales, que son los derechos en ese caso. Entonces en ese punto hay que recordar la norma. Y la norma, recuerden que el 653 nos dice que los bienes son de dos tipos, corporales o incorporales. Que los corporales son los que tienen un ser real y son percibidos por los sentidos, como una casa, un libro, etcétera, etcétera. Es decir, todos los que acabamos de mencionar, toda la clasificación de lo que acabamos de mencionar. Y por otro lado, nos dice que los bienes incorporales son los derechos.
como los créditos y las servidumbres activas. Entonces nos dice, los bienes incorporales son los derechos. Yo ya les mencionaba la vez pasada a ustedes que eso genera unas dudas bastante grandes, y es porque si bien nos preguntábamos cuál es la diferencia entre una cosa y un bien, hay que diferenciar también qué es un bien y qué es un derecho. Para mí, yo les mencionaba la vez pasada, bueno, hay alguna parte de la doctrina que sustenta lo mismo. Ahí sí el legislador comete un error en equiparar lo que son bienes con lo que son derechos. Él debería haberlo separado, eso yo se los mencionaba la vez pasada, y él debería haber dicho que los bienes son bienes materiales o inmateriales, en el sentido de que son bienes que sean tangibles o intangibles, y crear una categoría diferente que se llame derecho. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos en este código? El legislador dice que son bienes corporales, lo que sería material o inmaterial, y son bienes incorporales, lo que son los derechos en ese evento. Entonces, ahí tenemos que entrar a la explicación de explicar qué es un derecho, ojo, y de explicar qué es un bien incorporal o un derecho que es un bien incorporal según la norma o según el código. Porque es que si miramos, la norma se restringe mucho más. Porque ¿qué es lo que nos dice? El artículo 653 nos dice lo siguiente: los bienes son corporales o incorporales, y los incorporales son derechos. Pero el 664 nos dice que las cosas incorporales son derechos reales o personales, o sea que solamente nos lo restringe a dos categorías de derechos. Es decir, que los derechos que se tratan en la norma como si fueran bienes son solamente los derechos reales y los derechos personales o de crédito, no todos los derechos en ese caso. Y en ese sentido, tenemos que entrar a recordar algo, y es a recordar algo que es la teoría de los derechos subjetivos, o la teoría de los derechos subjetivos como tal, para que tengamos en cuenta la diferenciación de los derechos que existen y estos dos derechos en particular que acabamos de mencionar en este caso. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la teoría de los derechos subjetivos, tenemos que volver a recordar claramente lo que eran, no sé si ustedes se acuerden, de lo que era esto, la diferenciación entre derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Alguien recuerda la diferenciación entre derecho objetivo y subjetivo o no? ¿No? ¿No la recuerdan? Diferenciación entre derecho Profe, objetivo y pues derecho subjetivo. el de pues, subjetivo sería como tal la titularidad de un derecho, como tal para reclamarlo o hacerlo valer. Y cuando se Mm, habla, ¿sí más o más o menos menos. o estoy perdido? Y derecho objetivo. Bueno, eso más, derecho objetivo como tal es Son las una normas. norma en Ok. sentido general, en Entonces, sentido general. ok. Entonces, vean, derecho objetivo, cuando hablamos del derecho en sentido objetivo, nos referimos al conjunto de normas que regula una sociedad, bla, 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 el significado de derecho que ustedes les enseñan desde el primer semestre. Entonces, eso es derecho en sentido objetivo, conjunto de normas. Cuando hablamos de derecho en sentido subjetivo, nos estamos refiriendo a qué? A la facultad de poner en práctica ese derecho, al ejercicio real de un derecho como tal. Entonces, en ese sentido, los derechos subjetivos ya hacen referencia a aquellas facultades que tienen las personas al momento de poner en práctica sus derechos como tal. Derecho en sentido objetivo es como la norma estática. Derecho en sentido subjetivo es como la aplicación real y práctica de los derechos en ese caso. Entonces, hay que hacer memoria de eso para poder entender cuáles son los dos derechos a los que el código menciona como bienes incorporales, de los cuales este semestre solo vamos a hablar de uno en esta materia. El otro derecho lo vamos a hablar en obligaciones para los que vayan a ver obligaciones en ese evento.
Entonces, antes de llegar a esos dos tipos de derechos, que son los derechos reales y que son los derechos personales o de crédito, que nos dice la norma, miremos qué otro tipo de derechos subjetivos hay, como para recordar. Entonces, por lo menos hay derechos públicos y privados. ¿Cuáles son los derechos subjetivos públicos? Aquellos que se ejercen frente al Estado o frente a las entidades públicas. ¿Y cuáles son los derechos subjetivos privados? Pues aquellos que se ejercen entre particulares. Entonces, por ejemplo, el derecho a elegir y ser elegido, derecho al voto. En ese caso, es un derecho que se ejerce frente al Estado, es un derecho subjetivo público. El derecho de petición, de poder presentar sus peticiones respetuosas, se puede ejercer tanto frente al Estado como frente a particulares. El libre acceso a la administración de justicia es un derecho de carácter público en ese sentido. Y ahí podemos seguir enumerando muchos derechos de connotación o carácter público. Derechos de carácter privado, podemos tener también muchos ejemplos. Por ejemplo, el derecho que yo tengo para cobrar. Señor, Profe, qué pena. dígame, Wilmer. Ya ahorita empezamos como tal, o sea, acá ahorita ya empezamos lo que es derecho subjetivo, objetivo, ya esto pertenece a lo que es bienes incorporales, según el Sí, código. ya bienes corporales, ya acabamos. Ya acabamos lo que es la clasificación de los bienes. Y ya nos vamos a entrar en lo que son Listo. los bienes incorporales, Ya está. que vamos a explicar qué son, y después nos vamos a centrar solamente en lo que son los derechos reales, que es lo que nos va a ocupar todo el resto de materia. No de hoy, sino de todo lo que nos falta de materia, en ese caso. Entonces les decía que los bienes eh, de carácter público-privado, pues dependen de frente a quién se ejerce. Por lo menos un derecho privado es el derecho que yo tengo a cobrarle a mi deudor una deuda que tiene conmigo. Eso sería un derecho subjetivo de carácter privado. El derecho que yo tengo, por ejemplo, a reclamar un premio cuando me lo gano en un sorteo, eso es un derecho privado. El derecho, por lo menos, que yo tengo de pedirle alimentos a mi padre es un derecho de carácter privado, que son entre particulares. Eh, el derecho a la educación sería un derecho público, porque se le puede exigir eso al Estado, pero ya el derecho que ustedes tienen a exigir a la universidad educación acorde con lo que contrataron ya sería un derecho de carácter privado en ese evento. Entonces ahí vamos viendo la variación. A este tipo de derechos, aclaro desde ya, no son a los que se refiere propiamente la norma cuando se habla de bienes incorporales. Adicional a esto, hay otros derechos, como por ejemplo los derechos absolutos y los derechos relativos. ¿Cuáles son los derechos absolutos? Son aquellos derechos que yo puedo hacer valer frente a todo el mundo, como tal. Que todo el mundo tiene que respetarme ese derecho. Y por consiguiente, es que se dice que los derechos absolutos son aquellos que tienen un efecto erga omnes para todo el mundo. Creo que ustedes ya estaban familiarizados con esa expresión de erga omnes. Entonces, son derechos que tienen efectos frente a todo el mundo. En cambio, los derechos relativos son derechos que solamente tienen efectos frente a determinada persona. Es decir, que solamente una o unas personas están en la obligación de respetar ese tipo de derechos. Y es lo que se dice que tienen un efecto interparte, es decir, que solamente genera efecto entre las partes, no para todo el mundo. Ejemplo, el derecho a la vida es un derecho de carácter absoluto, en este caso. Ejemplo, un derecho relativo, el derecho que tengo, repito el ejemplo de hace un rato, de cobrarle a mi acreedor. El único que me tiene que respetar mi derecho es mi deudor, perdón. Y el único que tiene derecho a cobrarlo soy yo. Y no le puedo cobrar a nadie más, sino solamente mi deudor en ese evento. Pero, por lo menos, ojo, este tipo de clasificaciones aplican en los que vamos a ver ahorita más adelante, que son a los que se refiere la norma como bienes incorporales. Porque los derechos reales son
absolutos y los derechos personales o de crédito son relativos, pero ya los vamos a explicar en su momento. Wilmer me dice que si puedo escribir, pero no sé a qué se refiere que pueda escribir. Wilmer. Absolutos y derechos relativos, que pues nos decía que ya debemos estar ¿El familiarizados efecto? con ese concepto. Ok, entonces La los palabra. absolutos tienen, sí, erga, tienen un efecto erga obvio, en ese caso. ¿Ok? Ahí estoy escribiendo, pero no sé por qué no aparece. ¿Sí se está viendo? Sí, ovni. Esos son los absolutos. Y los relativos tienen un efecto inter partes. Ahí está. Es decir, los derechos Profe, una absolutos pregunta. generan efectos frente a todo el mundo, los relativos solamente para los que estén involucrados dentro de determinada relación social. Cuénteme. O sea que el derecho a tener una propiedad vendría siendo un derecho absoluto, ya que todos tenemos derechos de propietarios y tenedores de algún inmueble. Sí, exactamente. No, pero ojo, ojo. No es que usted tenga derecho, que todos tengamos derecho a tener propiedades. Eso no es tan así. O sea, no me refiero, no, ahí no nos referimos a ese derecho, sino que cuando usted tiene la propiedad de algo, ese derecho de propiedad es un derecho real y el derecho real es un derecho absoluto, como tal. Ya lo vamos a entender ahorita, tranquilo, en ese evento. Pero no es que, bueno, lo que pasa es que eso, la teoría, o sea, la teoría de los derechos subjetivos es una teoría que podríamos durar 2 semanas hablando de ella. Y eso es bien discutido en la práctica, porque es que muchas veces es algo netamente letra muerta. Y vamos y miremos la Constitución. Entonces la Constitución me garantiza a mí el derecho a qué, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libre administración de justicia, el derecho a la propiedad, como poder acceder a la propiedad. Pero en este caso el derecho a yo poder acceder a la propiedad no es propiamente un derecho de la naturaleza que estoy manejando acá como absoluto, sino cuando decimos que el derecho a la propiedad es absoluto es cuando yo ya tengo la propiedad y todos tienen que respetar mi propiedad en ese sentido. Entonces, eso le da un carácter absoluto, erga omnes, a mi derecho de propiedad. Pero al derecho que yo tengo de acceder a la propiedad es más un derecho de naturaleza pública o de naturaleza fundamental, que propiamente de naturaleza absoluta. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Lo que pasa es que lo que le digo, eso es muy criticado porque hay quienes dicen que eso es pura mentira, porque es que la Constitución plantea muchos derechos y uno no los tiene. Derecho al trabajo, derecho a la vida digna, derecho a la vivienda, derecho bla, bla, bla. Y usted saca un conglomerado de derechos, pero en la práctica eso a veces no sucede. Pero entonces acá, cuando hablo del derecho absoluto o relativo, ya está materializado el derecho sobre algo en ese caso en particular. Ok, los derechos, también hay otro tipo de derechos que se hablan, que son los derechos patrimoniales o extrapatrimoniales, a derechos de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial. Por ejemplo, el derecho de propiedad que yo tengo sobre algo, ese es un derecho de contenido patrimonial, porque el hecho de que yo sea dueño de algo hace que eso pertenezca a mi patrimonio. Pero hay otros derechos que no tienen contenido patrimonial, como ejemplo el derecho al voto, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la educación, no tienen un contenido de naturaleza patrimonial. Hay otros que sí tienen contenido patrimonial también, como por ejemplo eh, los derechos que estábamos hablando ahorita, el derecho que yo tengo de cobrarle a mi acreedor, que es un derecho personal o de crédito, a mi deudor, perdón, eso es un derecho de contenido patrimonial. El derecho a alimentos, el derecho a alimentos es un derecho de naturaleza patrimonial, porque me posee el derecho de poderle cobrar a mi padre o a mi madre los alimentos, en ese sentido. Entonces es un Profe, ahí derecho de entonces, naturaleza patrimonial. ¿Cómo, Federico?
¿El derecho a heredar también entra en patrimoniales? Sí, tiene un contenido patrimonial en ese caso, el derecho a heredar. Hay quienes discuten y dicen que no, pero la posición mayoritaria es que tiene una naturaleza económica en ese evento, en ese caso. Esto, perdón, en el chat me dicen que si puedo repetir lo de patrimoniales y que Henry Daniel que si puedo repetir lo del efecto interpartes. Henry, lo del efecto interpartes es que las cosas solamente surten efectos entre quienes celebran el acto o negocio jurídico. Nadie más está involucrado ahí y nadie más tiene que ver con eso. Especialmente eso pasa en el mundo de los contratos. Si yo contrato con usted, lo que sucede y los derechos que se generan solamente entre las partes. Por eso es un derecho interparte. En cambio, cuando decimos que es un derecho con efecto erga omnes, es que involucra a todo el mundo. Pero si yo le vendo a usted una casa y usted no me la paga, el derecho que yo tengo a cobrársela a usted no me da el derecho a cobrársela a otras personas, porque el efecto solamente es entre usted y yo, en ese caso. Y de lo otro que me preguntaban, relacionado con lo de patrimoniales o extrapatrimoniales, entonces les digo, cuando decimos que un derecho tiene un contenido patrimonial, es porque el derecho puede ser cuantificable desde el punto de vista económico o monetario, en ese sentido. Cuando no tiene un contenido patrimonial, sino es algo extrapatrimonial, porque no puede ser calculable económicamente, ni tiene un contenido económico como tal. Por eso repito los ejemplos. Derecho a la vida, pues es un derecho extrapatrimonial. Derecho a la educación, contenido extrapatrimonial. Derecho, por ejemplo, a la honra, al buen nombre, patrimonial. Derecho a la legítima defensa, ahora que está tan de moda el tema de Uribe. Un derecho con naturaleza extrapatrimonial. Pero el derecho que yo tengo, por ejemplo, a que mi padre me suministre alimentos, es un contenido económico, patrimonial. El derecho que yo tengo de propiedad sobre un bien, es un derecho de naturaleza patrimonial, es cuantificable en dinero. El derecho que yo tengo de cobrarle a un deudor, patrimonial, tiene una naturaleza patrimonial como tal, en ese evento. Los derechos también pueden ser vistos, o hay una categoría, que es la categoría de derechos humanos de la personalidad y fundamentales. Por lo general, este tipo de derechos son derechos que no tienen contenido patrimonial, son contenido extrapatrimonial. Y los traigo a colación porque ustedes están muy familiarizados con ellos en los semestres que venían estudiando, ¿no? Creo que ustedes vienen de darles y darle vueltas a los derechos fundamentales, a los derechos humanos y a los derechos de la personalidad. ¿Por qué los traigo a colación especialmente? Porque es que dentro de la clasificación de bienes corporales nos dice que son bienes reales o bienes personales o de crédito, en ese caso particular, en ese punto. Pero en lo que tiene que ver en lo que tiene que ver con qué, con derechos de la personalidad, es, o derechos también que se llaman personalísimos, es otra cosa diferente a los derechos personales, en ese sentido. Lo digo es para que no nos confundamos. Entonces, hay unas categorías que se llaman derechos humanos, derechos de la personalidad, los estoy acá escribiendo, derechos personalísimos y fundamentales. De la personalidad o personalísimos como tal, son derechos diferentes a lo que se llaman los derechos personales o de crédito en ese evento. Los derechos humanos, los derechos de la personalidad, los derechos personalísimos o derechos fundamentales, ya ustedes saben que son derechos inherentes al ser humano, por el hecho de ser humano, etcétera, etcétera, en ese caso. En cambio, ahorita vamos a hablar de los derechos personales o de crédito, y se llaman personales o de crédito especialmente porque son aquellos derechos que yo solamente le puedo exigir a X persona. Por eso son derechos relativos, en ese sentido. Entonces traigo a colación esta clasificación, pues para que la recordemos, pero adicional a eso para que no la vayamos a confundir con lo que son los derechos personales o de crédito, en ese caso. Hay otro tipo de derechos familiares,
que son aquellos derechos que nacen de la familia. Entonces, por ejemplo, el derecho a heredar es un derecho de naturaleza familiar, en ese caso, porque nace muchas veces propiamente del contenido familiar. El derecho a alimentos es un derecho de naturaleza familiar, independiente que a su vez tengan o no tengan contenido patrimonial o extrapatrimonial, pero son derechos que nacen de ahí. Pero, por ejemplo, si mi mujer o mi esposa, mi cónyuge me debe 1 millón de pesos porque le vendí un celular, ese derecho a cobrar ese 1 millón de pesos no es un derecho familiar, no es un derecho que nazca porque somos familia, sino simplemente es un derecho que nació ¿por qué? Porque yo le vendí un objeto a ella y ella me lo debe pagar. Entonces, para que no confundamos eso. Es decir, los derechos que yo tengo de exigirle a un miembro de mi familia no necesariamente siempre son derechos familiares, sino son aquellos derechos que nacen con ocasión o a raíz de la figura de la familia, en ese caso. Por ejemplo, los derechos que tiene el hijo de crianza, que es un tema que van a hablar en familia ustedes. Esos derechos sí son de contenido familiar, como tal, en ese evento. Y hay unos derechos subjetivos de naturaleza universal o de naturaleza singular, que se hacen un poquito más complejos en la práctica. ¿Y cuál es la diferenciación? Los contenidos, los derechos de contenido universal o los derechos de contenido singular dependen sobre qué recaiga. Y ahí me explico. Cuando estamos hablando de derechos de contenido universal, son derechos que por lo general recaen sobre una universalidad jurídica. Y entonces ahí nos preguntamos qué es una universalidad jurídica. Pues una universalidad jurídica es un bien abstracto. ¿Qué significa que sea un bien abstracto? Es un bien que realmente no sabemos en qué lo contiene o en qué consiste. La única forma de saberlo es cuando se liquide esa universalidad jurídica. Ya lo voy a explicar con ejemplos para que lo entiendan. En cambio, los derechos singulares recaen sobre una singularidad, es decir, sobre algo específico, que nosotros ya sabemos qué es en ese evento. El derecho subjetivo recae sobre derecho subjetivo universal recae sobre una universalidad jurídica, algo totalmente abstracto que no sé propiamente qué es. Tocaría entrar a individualizarlo. En cambio, cuando se trata de bienes subjetivos singulares, recae sobre una singularidad, está sobre algo individualizado. Me explico con ejemplo. Por ejemplo, el derecho que yo tengo sobre un carro. Ese es un derecho de carácter singular, porque sé exactamente que recae sobre ese carro. Pero, por ejemplo, el derecho de herencia, eso es un derecho de naturaleza universal. ¿Y por qué es un derecho de naturaleza universal? Es porque yo no sé exactamente sobre qué recae. Entonces ahorita Federico decía y mencionaba el derecho de herencia. Yo tengo un derecho de herencia frente a mi papá, ¿no? Pero usted sabe exactamente ese derecho de herencia sobre qué va a recaer en este momento o no. Entonces usted dirá, pues sí, recae sobre la casa, el carro que tiene mi papá, pues no propiamente. La única forma de saber sobre qué recae ese derecho de herencia es cuando se liquide la herencia. Mientras tanto, esa herencia es algo totalmente abstracto, que yo no sé qué va a contener. Yo tengo el derecho a heredar, ahí lo tengo, pero es un derecho universal abstracto. Solamente sé cuando quien me va a dejar la herencia se muere y liquidemos la herencia, porque es que ahí toca entrar a saber quiénes son los acreedores, a quién se le debe dinero, y realmente cuando se liquide la herencia, yo sé qué es lo que me va a corresponder. En ese caso, en cambio, cuando estamos frente a un bien
a un derecho subjetivo singular, pues este ya me recae sobre algo concreto. Entonces yo tengo un derecho sobre mi casa, yo tengo un derecho sobre mi carro. En cambio, en este caso yo tengo un derecho de herencia, pero ese derecho de herencia no sé realmente todavía sobre qué recae. Otro ejemplo, el derecho que yo tengo que se llaman los gananciales. ¿Alguien sabe qué son los gananciales o no? No, ¿No? Ok. Los gananciales son la participación que me corresponde dentro de la sociedad conyugal. Entonces yo sé que dentro de la sociedad conyugal yo tengo una participación, pero la única forma de saber cuál va a ser esa participación es cuando se liquide la sociedad conyugal. Mientras tanto, no. Entonces yo tengo mi esposa, yo tengo un carro, mi esposa tiene una casa, tiene una finca, yo tengo un apartamento, está conformada la sociedad conyugal, esos bienes pertenecen a la sociedad conyugal, y yo creo que tengo una participación dentro de la sociedad conyugal, que se llaman unos gananciales, lo que me va a corresponder. Pero ¿qué es lo que pasa? Solamente el día que se liquide la sociedad conyugal realmente sé que me corresponde. Porque puede que cuando realmente se liquide la sociedad conyugal ya no haya un carro, ya no haya una casa, ya no haya nada, o tengamos más deudas que bienes. Entonces ahí esa situación puede cambiar, puede tornarse totalmente distinta. ¿Me entienden la diferenciación como tal entonces entre lo uno y lo otro? ¿O no? sí, señor. ¿Sí? Ok, listo, perfecto. Ahí. Y acá entramos pues ya a la clasificación que nos interesa, que es lo que son derechos reales y lo que son derechos personales como tal. ¿Qué nos dice el artículo 664? Recordemos, la norma nos decía que los derechos, los bienes incorporales son meros derechos. Y el 664 que nos dice que son derechos reales y derechos personales. Nos los circunscribe a estos dos. Entonces vamos a mirar primero qué son los unos, los que no vamos a estudiar en esta materia y luego los que sí vamos a estudiar. Entonces los derechos personales o de crédito nos los define el artículo 666 y nos dice que son derechos personales o de crédito solo los que pueden reclamarse de ciertas personas, es decir, que son derechos relativos, por un hecho suyo o por la disposición de la ley, etcétera, etcétera. Pero entonces en sí, ¿qué es un derecho personal o de crédito? El derecho personal o de crédito es aquel derecho que tiene primero que todo un contenido de naturaleza patrimonial y que permite exigir su cumplimiento o su respeto frente a determinada persona, en ese caso. Por eso, los derechos personales o de crédito los vamos a estudiar, y lo digo que los vamos a estudiar porque esa materia la dicto yo, cuando veamos obligación. Entonces, el derecho de las obligaciones es el mundo de los derechos personales o de crédito en ese caso, en ese evento. Entonces, gira en torno a eso. Y es que ahí hay que mirar unas características. Y es que los derechos personales o de crédito, como les decía ahorita, son relativos, giran en torno a relaciones obligacionales como tal, entre partes, y giran en torno a relación entre personas. Generalmente los derechos personales o de crédito giran en torno a la relación que hay entre dos sujetos que se llaman el acreedor y el deudor. Pero ese capítulo, tranquilos, que eso se va en obligación. En obligaciones se dedica uno toda la materia a hablar de derechos personales o de crédito en ese tema. Entonces tienen esas tres características, son relativos, giran en torno a relaciones obligacionales y giran en torno a relación entre personas, especialmente entre lo que se llama el acreedor y el deudor, en ese caso. Entonces, según la norma, los derechos personales de crédito son bienes. A mí se me hace que eso no es tan cierto, que son categorías diferentes, pero pues ahí lo estamos explicando para mayor entendimiento cómo lo maneja la norma. Y los otros derechos, que son los que sí nos interesan acá y son a los que nos vamos a dedicar toda la materia, o lo que nos queda de materia, son los derechos reales.
en ese caso. Y los derechos reales me los define la norma en el artículo 665. Señor. Qué pena. Con respecto a los derechos reales y personales, ¿son meramente derechos extrapatrimoniales? Frente a los derechos personales o de crédito y frente a los derechos reales, ambos son de contenido netamente patrimonial en ese evento, en ese caso. O sea, la respuesta es sí, en ese evento. Listo. Creo que frente a los personales o de crédito lo dije, que es de contenido patrimonial. Por eso es que pueden ser vistos como bienes, porque tienen un contenido económico, como tal, pero realmente son categorías distintas. Y los derechos reales, como nos dice la norma, el 665 dice, es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Y nos trae un listado que nos dice cuáles son los derechos reales, de forma taxativa. Y nos dice que son derechos reales el de dominio, el de herencia, usufructo, uso, habitación, servidumbres activas, prenda e hipoteca. Es decir, que lo que nos falta de materia nos vamos a dedicar a estudiar esos fenómenos. El derecho de dominio, bueno, el de herencia no porque lo ven en sucesiones, pero si vamos a ver usufructo, uso, habitación, prenda, hipoteca, servidumbre. Especialmente nos vamos a dedicar a la propiedad o al derecho real de dominio, en ese caso. Ahí los vamos a ir entendiendo poco a poco. ¿Qué características tienen estos derechos reales? Entonces, esos derechos reales tienen tres características específicas. La primera es que son ¿puede derechos... volver un momentico la diapositiva, por favor? Tranquilo, no hay problema. ¿Qué quiere ver la norma? Sí, para copiar un momento de eso. Gracias. Vale, no hay ningún problema. Entonces, estos derechos tienen tres características que se desprenden de la misma redacción del artículo 665, en ese caso. La primera característica que tienen los derechos reales es que son derechos absolutos, es decir, que son derechos que se pueden ejercer frente a todo el mundo. Todo el mundo me lo tiene que respetar. Sin embargo, de lo que ustedes ya tuvieron que haber leído, ven que eso no es un absolutismo total y hay unas limitaciones a ese absolutismo. Entonces, porque yo no puedo hacer tampoco lo que quiera con mi propiedad. Entonces, los derechos reales, de alguna forma, sí tienen una limitación, que las vamos a ir viendo poco a poco. Pero por lo general, todo el mundo está en la obligación de respetarme mi derecho real. Eso me genera una mayor protección, que lo vamos a ver mucho más adelante. Por eso no es lo mismo que yo sea un arrendatario a que yo sea el propietario. Tengo mayor derecho en una figura que en la otra, tengo mayor protección. En el caso del arrendatario, el arrendatario deriva su derecho de un contrato y ese contrato implica que estamos en un derecho personal o de crédito y es un derecho obligacional. En cambio, cuando estamos diciendo que yo soy el propietario, eso implica un derecho de naturaleza absoluta porque es un derecho real. Y la protección y el respeto es mucho mayor en ese caso. La otra característica, que es la característica de taxativos, hoy en día también tienen sus críticas. Porque, ¿qué decimos? Son derechos reales los que están taxativamente enumerados en el artículo 665. Sin embargo, eso lo vamos a ver también un poquito más adelante, hay algunos que discuten que otros tipos de derechos puedan tener la característica de derechos reales, sobre todo con algo que se llama la posesión, que más adelante lo vamos a conocer y nos vamos a involucrar con ese tipo de derechos. Y por última característica, a diferencia de los derechos personales o de crédito, los derechos reales implican una relación entre personas con los bienes o las cosas. Recuerden que los derechos personales o de crédito implicaban relación entre personas, entre acreedor y deudor. Acá los derechos los derechos reales implican una relación entre una persona con una cosa, con un
bien, en ese caso particular, en ese evento. Entonces, por eso la materia se llama bien. Ya vimos la clasificación de los bienes y ahora lo que vamos a ver, lo que la norma llama bienes incorporales, es realmente los derechos que se ejercen sobre los bienes, en ese caso, que es lo que nos vamos a dedicar el resto de materia. Por eso los derechos reales implican una relación, bien o cosa, con personas, en ese evento. ¿Hasta ahí estamos claros? Profe, qué pena, ¿puede repetir lo de absolutos y taxativos? Es que se me escuchaba entrecortado y no entendí. No te preocupes. Cuando decimos que son absolutos, es porque los derechos reales tienen que ser respetados por todo el mundo. Ejemplo, si tú tienes, por eso tienen categoría de erga omnes, si tú eres la propietaria de un carro, todo el mundo tiene que respetar que tú seas la propietaria de ese carro. ¿Sí ves? Ese es el alcance absoluto, todos tenemos que respetar eso en ese sentido. Sin embargo, vamos a ver más adelante que el hecho de que sea absoluto no me permite hacer lo que yo quiera con eso, sino hay una limitación. No tuvieron que haber leído una sentencia donde se discute la asequibilidad de la palabra arbitrariamente frente al derecho real de propiedad. Y taxativos es porque cuando algo está taxativo es porque algo está establecido en la ley de forma enumerada. Entonces, en este caso, el 665 nos dice los derechos reales son estos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eso hace que sean taxativos, que lo que no está ahí no son derechos reales en ese evento. Están restringidos a los que la norma nos enuncia en ese punto. Sino que lo que les decía es que frente a los el carácter absoluto, hoy en día está claro que no es un absolutismo total. Hay unas limitaciones que las vamos a ver más adelante. Y frente a la taxatividad, también se discute la posibilidad de que algunos derechos que no están dentro de este listado del 665 sean tratados como derechos reales en ese evento. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Ok. Listo. Venga, yo les hago una pregunta. Les propongo que no hagamos break, digamos de largo, y yo creo que podemos acabar tipo 5 más o menos. ¿Sí? 5 y 10, y ahí hacemos la actividad evaluativa. ¿Sí? Listo. Se los digo Sí, porque profe. está muy pronto para que hagamos el break, y el tema que voy a abordar ahorita me va a alargar un poco el tiempo. Entonces, yo creo que lo podemos culminar y culminamos con un tema de derecho real de propiedad y ya acabamos por el día de hoy, en ese caso. Entonces, listo. Entonces vean que estamos llegando como de lo más general a lo más específico. Entonces, dimos vueltas por diferentes temas, por qué es un derecho, pero qué es un bien corporal, qué es un bien incorporal, y en ese sentido, digamos que antes de entrar a mirar cada uno de los bienes corporales, perdón, incorporales, o sea, de los derechos reales, y antes de entrar a mirar la propiedad, yo sí quisiera que hablemos del patrimonio. Yo sé que ustedes van a hablar del patrimonio en su materia con Germán, los que están viendo personas y familia y eso, porque el patrimonio es visto como un atributo de la propiedad, perdón, de la personalidad. Es un atributo de la personalidad. Pero quiero que veamos el patrimonio desde el punto de vista del derecho de bien, en ese caso. Y entonces de pronto parece que es un tema que uno mete muy abruptamente acá, pero ¿por qué digo que hablemos del patrimonio? Porque es que cuando vamos a hablar de derechos reales que tienen un contenido patrimonial, es porque esos hacen parte del patrimonio. Cuando hablamos de bienes, dijimos que los bienes tienen una característica para diferenciarlos de las cosas y que son susceptibles de apropiación y que hacen parte del patrimonio. Entonces, es el momento en que tengamos claro qué es el patrimonio para que así mismo entremos a ya abordar todos los derechos reales que tienen que ver con la relación del patrimonio. Y además, ¿por qué? Porque el patrimonio está conformado tanto por lo corporal como por lo incorporal.
Entonces, el patrimonio me reúne esas dos categorías en ese evento. Entonces, es importante tenerlo bastante claro en ese caso. El patrimonio es una figura que realmente nace incluso desde el derecho romano. Es un concepto que incluso nace unido a los conceptos de herencia y del pater familias en el derecho romano. Eso tiene un antecedente bastante antiguo en el derecho romano y muy relacionado con el derecho de herencia y con el derecho y con el pater familias. ¿Y por qué está muy relacionada con ellos? Porque es que, bueno, si ustedes llegaron a ver algo de derecho romano y lo recuerdan, cuando hablábamos del pater familias en el derecho romano, el pater familias era como líder de una comunidad, en ese sentido. Y como líder de una comunidad, o sea, la figura del pater familias no era propiamente la figura de un padre de familia como el del día de hoy, sino era una figura más de un líder de una comunidad. Entonces, ¿por qué está ligada la figura del patrimonio a la figura de la herencia y a la figura del pater familias? ¿O por qué nace allá? Porque cuando el pater familias muere, la comunidad tiene que entrar a mirar qué va a realizar con esa figura del pater familias. ¿Quién va a entrar a ocupar la figura del pater familias? Y en ese sentido, ¿quién va a entrar a heredar lo que tenía el pater familias? Y en ese sentido, pues lo que tenía el pater familias es lo que conformaba su patrimonio, en ese caso. Entonces, en ese sentido, esa figura pues empieza a tener un origen desde el derecho romano como tal. Dicho ese pequeñísimo como aparte histórico en cuanto al concepto de patrimonio, tenemos que decir que el patrimonio es un concepto bastante abstracto. Es decir, cuando hablamos del patrimonio, es un concepto que no lo podemos categorizar ni que el patrimonio es un bien, ni que el patrimonio es un derecho. No es ninguna de las dos cosas. Es mucho más que eso, es algo mucho más abstracto. Incluso los bienes y los derechos están contenidos dentro del concepto de patrimonio, en ese sentido. Y por eso es que cuando decimos o hablamos del patrimonio, no necesariamente el patrimonio es lo que yo tengo, porque el patrimonio también puede ser lo que yo no tengo o lo que yo debo. Va mucho más allá en ese sentido. Entonces, ahí podemos decir que el patrimonio lo podemos definir como lo siguiente, como un conjunto de derechos, obligaciones y relaciones jurídico-patrimoniales o jurídica-económicas, en ese sentido. Entonces es un conjunto de derechos, obligaciones y relaciones jurídicas patrimoniales, como tal. Es decir, engloba lo que pueden ser bienes corporales como son lo que pueden ser bienes incorporales. Por eso lo traigo a colación en este momento. Es un conjunto abstracto de bienes, derechos, obligaciones y relaciones jurídicas patrimoniales. En ese sentido, hay quienes amplían un poco más el concepto y dicen que el patrimonio debe ser visto como un conjunto de bienes y derechos que posee una persona como tal, o que pertenecen a una persona como tal, y que son susceptibles de estimación económica en ese punto. Profe, pero sí Pero también entonces, están los derechos porque se puede medir económicamente, no tiene mucho sentido, ¿no? ¿cómo así, Laura? Pues decías que también podían ser los derechos y de hecho en la lectura algunos de los autores cuando hablaban de esto, espera, acá lo tengo. Em, no, la Universidad de Derecho. No, me equivoqué en la lectura, perdón, profe. No, tranquila. Pero lo que me dices vale la pena para aclarar algo en ese sentido. Y es lo siguiente, que es que por eso también como el hilo conductor que llevamos, cuando decimos que es un conjunto de bienes, derechos, obligaciones y relaciones jurídico-patrimoniales, el patrimonio, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? A que es un conjunto de derechos, pero solamente está enfocando los derechos de contenido patrimonial. Es decir,
Dentro de mi patrimonio no está el derecho a la vida, dentro de mi patrimonio no está el derecho al voto, sino que dentro de mi patrimonio solamente están aquellos derechos que pueden ser valorados económicamente, que tienen un contenido económico en ese caso. Pero, no, pero ojo, también tenemos que tener en cuenta dentro de mi patrimonio los bienes, no solamente los derechos. Y también tenemos que tener en cuenta mi patrimonio, no solamente los derechos y los bienes, sino también las obligaciones como tal. Por eso es algo tan abstracto. Es decir, dentro de mi patrimonio está mi carro, dentro de mi patrimonio está, por ejemplo, el derecho que tengo de cobrarle a Nicolás 2 millones de pesos que me debe, pero dentro de mi patrimonio también está los 10 millones de pesos que le estoy debiendo al banco, que es una obligación que tengo. Por eso el patrimonio es visto como una abstracción que va más allá, que no es categorizada ni como derecho ni como bien, sino que antes contiene estos conceptos dentro de él, en ese sentido. Ok, entonces en ese sentido podemos concluir que el patrimonio involucra lo que son derechos, lo que son bienes, lo que son obligaciones y lo que son relaciones jurídico-patrimoniales. Pero entonces esto tiene unas características como tal, el patrimonio. ¿Cuáles son las características del patrimonio? Las voy a copiar acá en la presentación, pues para que ustedes las puedan anotar sin ningún problema. Y las pasamos a explicar. Entonces, la primera característica, el patrimonio tiene un contenido patrimonial. Parece algo redundante o algo obvio, pero ¿a qué me estoy refiriendo? De que el contenido del patrimonio es un contenido netamente económico, como tal. Por eso les decía que los derechos de naturaleza fundamental, por ejemplo, no entran dentro de la categoría del patrimonio en ese estado. Son diferentes, entran en otro tipo de categoría. Dos, el patrimonio tiene reconocimiento legal o de legalidad, razón por la cual todas las personas, por el solo hecho de ser personas, tienen un patrimonio en ese hecho. Es decir, por eso es visto como un atributo de la personalidad. Ustedes van a hablar de los atributos de la personalidad, van a ver que no sé si ya lo empezaron a hablar, el domicilio, el estado civil, el nombre, el patrimonio y demás. Entonces, el patrimonio es que por el hecho de uno ser persona tiene un patrimonio. Entonces, tiene un reconocimiento de legal o de legalidad por el ordenamiento jurídico y por eso tiene una protección. La otra característica es que el patrimonio es autónomo y no se puede mezclar con el patrimonio de otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona tiene su propio patrimonio. Y por eso es que si yo soy deudor, mi acreedor solamente me puede perseguir mi patrimonio. Por eso es que hay que individualizar o separar lo que es el patrimonio del causante al del causaviente. ¿Quién es el causante y quién es el causaviente? Para que se vayan familiarizando con esos términos en sucesiones. El causante es el que se muere y el causaviente es el heredero, el que recibe la herencia. Entonces, en ese sentido, una cosa es el patrimonio del causante, del que se muere, y otra cosa es el patrimonio del heredero. Y ahí, ¿por qué traigo a colación ese ejemplo? Porque si mi papá se muere y queda debiendo una plata, quien debe esa plata es mi papá y la asume con el patrimonio de él. A mí como heredero no pueden venir a cobrarme las deudas que dejó mi papá cuando se murió, porque son patrimonios autónomos, patrimonios independientes que no se mezclan. Otro ejemplo, y eso es bien raro, en la sociedad conyugal. Pese a que se conforma la sociedad conyugal y pese a que es mi esposa, una cosa es el patrimonio de mi esposa y otra cosa es el patrimonio mío. Diferente es que dentro de mi patrimonio y dentro del patrimonio de ella exista participación en la sociedad conyugal. Eso es muy diferente. Pero hay autonomía e individualidad entre lo uno y entre lo otro, en ese caso. Por eso no se mezclan, no están correlacionados. Otro ejemplo, en las sociedades.
yo soy socio de una sociedad, pero una cosa es mi patrimonio y otra cosa es el patrimonio de la sociedad como persona jurídica. Entonces, el hecho de que yo tenga patrimonio no lo puedo mezclar con el de la sociedad. Entonces, ahí les completo el ejemplo. Digamos que yo tengo una sociedad dedicada a la prestación de servicios jurídicos. Y digamos que dentro de esa sociedad yo tengo contratado a Nicolás, a Laura, como abogados. Es decir, el empleador de Nicolás y de Laura es la sociedad, no soy yo. Pero yo soy el dueño de la sociedad y soy el socio mayoritario. De aquí a mañana, a Nicolás y a Laura les deben 10 meses de trabajo. Y en ese sentido, pues Nicolás y Laura demandan. Y Nicolás y Laura solamente le pueden cobrar a la sociedad porque el patrimonio que está comprometido en ese contrato de trabajo es el de la sociedad, no mi patrimonio. Entonces ustedes dirán, no, pero es que usted es el dueño. No, son patrimonios diferentes. Una cosa es el patrimonio de la empresa, que es su empleador, y otra cosa es mi patrimonio. Puedo ser millonario y puede que la empresa no tenga un peso para pagarle, de malas, porque quien les debe, es decir, esa deuda a favor de ustedes hace parte del patrimonio de la sociedad, no de mi patrimonio. Les pongo otro ejemplo. Que yo tengo a mi esposa tiene una finca y en la finca tiene un cuidandero. Pues el patrimonio que está comprometido con ese cuidandero es el de mi esposa, no es el mío. Si mi esposa no la ha pagado y me demanda a mí, lo siento, yo no tengo compromiso ahí de mi patrimonio. Es decir, esa obligación con ese señor no hace parte de mi patrimonio, sino el patrimonio de otra persona. Entonces, en ese sentido es que se dice que el patrimonio como característica es autónomo, no se mezcla con los demás. La otra característica que ya la mencionamos es que es una universalidad jurídica. También es algo totalmente abstracto. Hoy en día, mi patrimonio no es lo mismo que puede ser mañana, ni que puede ser en un año, en 2 años. Entonces es algo totalmente abstracto porque como dentro de él confluyen bienes, derechos y obligaciones, pues está en constante movimiento y en constante cambio como una abstracción en ese evento. Es intransmisible. ¿Qué quiere decir eso? Que pues yo no puedo transmitir mi patrimonio a otras personas. Ojo, yo puedo transmitir lo que está dentro de mi patrimonio, pero yo no puedo transmitir mi patrimonio en bloque. Es decir, yo no puedo enajenar la totalidad de mi patrimonio en bloque. Puedo transmitir o transferir lo que contiene mi patrimonio. Yo puedo transferir un carro que está dentro de mi patrimonio, una casa, puedo transferir una deuda, que es posible transferirla, puedo transferir un crédito a mi favor y no hay ningún problema, pero yo no puedo transferir mi patrimonio en bloque. Por eso cuando el causante, o sea, el muertico, en materia de sucesiones se muere, él no le transfiere a sus herederos su patrimonio, sino que toca entrar a revisar qué es lo que contiene su patrimonio, hay que liquidar la herencia y lo que se le transfiere son bienes, porque el patrimonio es intransferible en ese evento, es intransmitible. Y por lo general, bueno, eso es una característica que trae la doctrina, y es que con el patrimonio se busca la consecución de diferentes fines. ¿Cuáles son los fines que se busca con el patrimonio? Pues primero que todo, satisfacer el derecho de los acreedores del dueño del patrimonio. Por eso el patrimonio siempre es garantía de los acreedores. Yo siempre respondo con mi patrimonio. Esto, y tiene otra Profe, qué finalidad. pena, ¿puedes volver a repetir? Es que se me entrecortó. Ok, ¿cuál es la finalidad principal que tiene el patrimonio? Y es satisfacer el derecho de los acreedores, porque el patrimonio es garantía del cumplimiento de las obligaciones frente a los acreedores. Por eso yo siempre respaldo o respondo mis obligaciones con mi patrimonio en ese evento, en ese caso. Es la principal finalidad, por eso dice que es un instrumento para conseguir diferentes fines. ¿Qué otro fin tiene el patrimonio? Y es conformar, pues, un beneficio también para el propietario del patrimonio, en ese caso.
y tiene otro fin, claro, y es que sirve para identificar económicamente, no es valorar a una persona, pero identificar económicamente qué tiene una persona o qué no tiene, en ese caso. Pero en un segundo miro el chat, dice, me preguntan, o sea que en un conjunto de activos y pasivos, sí, se puede ser visto, lo que pasa es que decir que es un conjunto de activos y pasivos, y como lo pregunta Hernán en el chat, es una visión ya muy contable del patrimonio, pero realmente es eso, mirar tanto lo positivo como lo negativo. Es más, es que mi patrimonio puede ser un saldo negativo o puede ser un saldo cero. Puede que mi patrimonio sea menos 500. ¿Por qué? Porque sumando los activos y restándole los pasivos, lo que yo tengo como neto es una deuda. No tengo nada en ese evento. Entonces puede ser visto de esa forma. Me pregunta María Camila que si la persona muere, muere la deuda. No, eso no pasa. Pero eso lo van a ver en materia de sucesiones y en materia de obligaciones. Creo que alguien iba a participar, que veo que hay micrófono abierto. Profe, una pregunta. Señor. En las características usted dice que es intransmisible, ¿sí? El título de valor podría ser una parte o el patrimonio, ¿sí? Sí. El título de valor mediante el endoso se puede transmitir o entregar. ¿Eso es aparte o tiene que ver con esto? Ojo, ¿qué es lo que pasa de pronto en este caso como tal? El endoso es una figura que me permite a mí transmitir un derecho de crédito que está contenido en un título o valor. Entonces es una figura muy restringida a eso. Pero el endoso no es para transmitir el patrimonio ni transferir el patrimonio. El endoso me permite a mí transferir algo que puede estar dentro del patrimonio. Entonces les pongo el ejemplo. Yo tengo dentro, ¿qué es mi patrimonio? Pongamos un ejemplo. Entonces digamos que mi patrimonio sería una casa que vale tanto, un carro que vale tanto, unos muebles que valen tanto, una deuda que tengo en el banco que es por tanto valor, una tarjeta de crédito que es por tanto valor. Eso también hace parte de mi patrimonio porque es una obligación. Tengo otro tipo de derechos que es un derecho de crédito y es que tengo un título favor, un título valor, es decir, tengo una letra de cambio donde yo soy el acreedor por tanto valor, para que me entiendan qué puede contener un patrimonio. Y en ese sentido, yo podría transferir mi casa vendiéndola, donándola, o yo podría transferir, por ejemplo, esa letra de cambio mediante un endoso. En ese sentido, yo transfiero ese derecho de crédito a otra persona, pero yo no estoy transfiriendo ahí mi propiedad, mi patrimonio, sino que yo transfiero algo que está dentro del patrimonio, en ese evento. ¿Estoy claro, Camilo? Sí, señor, muchas gracias. Ok, listo. Perfecto. Entonces, esas son las características del patrimonio en ese punto. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo. Y dicho eso, entonces, reitero algo, ¿por qué traje a colación en este momento, o por qué trae a colación lo que tiene que ver ¿con qué? Con el, o sea, porque traigo a colación la figura del patrimonio, porque en el patrimonio están reunidos tanto los derechos reales como los derechos personales de crédito, como los bienes, como tal, y las obligaciones, en ese sentido. Entonces, en ese aspecto, eh, en ese aspecto tenemos que el patrimonio engloba todo, pero entonces ahora sí vamos a descender propiamente a los derechos reales. Y vamos a partir por un derecho real, que es el derecho real, digamos, más importante, que es el derecho real de propiedad o derecho real de dominio, en ese caso, en ese aspecto. Entonces el derecho real de propiedad o el derecho real de dominio, pues ya entramos como en el campo de lo que ustedes han venido leyendo, pero vamos a durar varias clases hablando de derecho real de propiedad.
Lo que pasa es que para hablar de derecho real de propiedad vamos a tener que referirnos a dos figuras cercanas, que es la de la posesión y la de la tenencia. Pero entonces vamos paso a paso. El derecho real de propiedad, haciendo como digamos, una explicación histórica, es un derecho que viene también, o es una figura que es desarrollada también en el derecho romano a través de la palabra dominus, y después pues se transformó lo que es la propietas o lo que es propio, que como lo ven en la presentación, dominus hace referencia a señor, amo, dueño, y hoy en día se sigue hablando de eso, de ánimo de señor y dueño, y propietas a tener la exclusividad sobre algo, en ese caso. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasaba en el derecho romano? El derecho romano amparaba tan fuertemente el derecho real de propiedad que por eso incluso yo podía hacer absolutamente lo que quisiera con lo que era mío. Por eso incluso si yo tenía un esclavo y el esclavo era de mi propiedad, yo como dominus podía hacer lo que quería con el esclavo. Podría mutilarlo, quitarle un brazo, quitarle una oreja, podía matarlo porque era mi propiedad. Hoy en día eso se ha minorado un poco más. Hoy en día yo no puedo hacer absolutamente lo que quiera. Y por eso, ojo, el concepto de dominus se fue restringiendo tanto al concepto de proprio o al concepto de propietas, y es más como decir que alguien tiene la exclusividad sobre algo. Pero es que la palabra dominar es una palabra como muy fuerte, muy amplia. No obstante, hoy en día se sigue hablando de derecho de dominio o derecho real de propiedad, en ese caso. Entonces puede que lo manejemos por los dos lados. Cuando hablamos del derecho real de propiedad, en ese sentido, el derecho real de propiedad lo vemos eh, definido o trabajado en el artículo 669. Y es un concepto que simplemente me dice que la propiedad es la facultad que yo tengo de usar, gozar y disponer una cosa. Me lo dice claramente la norma. Y la norma me lo dice en un sentido que lo podemos leer claramente. Dice: el dominio, que se llama propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para usar, gozar y disponer de ella arbitrariamente. Eso ya lo vamos a hablar ahorita respecto de qué pasa con esa palabra, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nueva propiedad. Listo, eso ya lo vamos a mirar un poco más adelante. Y lo de usar, gozar y disponer ya lo mencionamos, pero lo vamos a retomar un poco más adelante también en ese evento. Sin embargo, entonces, hablemoslo de una vez y retomamos lo que tiene que ver con la palabra arbitrariamente. Entonces recuerden ustedes cuando explicábamos allá en la evolución del derecho romano, y es que desde allá viene esto de usar, gozar y disponer. Entonces, ¿qué tenemos? Que el derecho de propiedad me atribuye tres facultades. Por eso se llama atributos de la propiedad, que es el atributo de uso, el atributo de goce y el atributo de disposición, lo que se llama el jus utendi, el jus frendi y el jus autendi. ¿Qué importancia tiene esto? Eso es muy importante, y es que para que yo sea propietario debo tener esos tres atributos. Si a mí me falta alguno de los tres, yo no soy propietario, yo soy otra cosa diferente, que ya lo vamos a ver más adelante. Yo soy o poseedor o tenedor, pero no soy propietario. Entonces, en ese sentido, Federico anda por ahí montado en el Transmilenio. Anda, y lo vemos en la cámara o en el carro, no sé. Okay. Entonces, el derecho de uso, de goce y disposición son inherentes a la propiedad. Ya lo habíamos hablado anteriormente. El derecho a usar es el derecho de darle el uso natural a la cosa, como tal. El derecho de gozar es el derecho que incluye la posibilidad de explotar económicamente la cosa o de darle un uso diferente al natural de la cosa. Y el derecho de disponer es el derecho que yo tengo de poder transferir la propiedad, en ese caso. Entonces, reitero, para que yo sea propietario debo tener los tres derechos.
De lo contrario, yo no soy propietario en ese evento. El derecho de uso, al mismo tiempo, implica la facultad que tiene el propietario de no usar la cosa o de permitir que la use otra persona en ese evento. Lo mismo pasa con el derecho de goce, y es que yo tengo la posibilidad de gozar la cosa, de no gozarla, o sea, de no explotarla económicamente o de no darle un uso diferente al natural, o incluso de permitir que la goce otra persona. Y el derecho de disponer también implica la posibilidad que yo tengo de no disponer la cosa. En ese aspecto, eso no lo vamos a alcanzar a hablar hoy, pero en ese aspecto es muy importante la sentencia que yo les mandé de Parques Nacionales, porque allá es donde se habla de la posibilidad de poder afectar el núcleo esencial de la propiedad. Y es que el núcleo esencial de la propiedad se afecta cuando se afecta alguno de estos tres atributos. Es decir, cuando yo siendo propietario, me afectan el uso, el goce o la disposición en ese evento. Entonces, en principio, decimos que yo como propietario uso, gozo y dispongo como quiera. Si yo lo deseo, no uso, no gozo y no dispongo. Y si yo lo deseo, permito que otra persona use y goce en ese caso, en ese evento, incluso que disponga por mí. Pero hay unas restricciones por las cuales se puede afectar el núcleo esencial de la propiedad, que es esos tres atributos, y que los vamos a hablar cuando hablemos de la sentencia de Parques Nacionales. Sin embargo, para entrar de una vez en el tema, vemos y vamos a ir a referirnos a las dos sentencias de constitucionalidad que se trabajan respecto del derecho de propiedad en ese punto. Y en ese punto, pues me devuelvo al artículo 669. Que yo creo que pues lo que nos queda de clase, antes de hacer el ejercicio, y manteniendo la palabra pues de que no hacíamos break, es hablar de esas dos sentencias. ¿Y qué importancia tiene esas dos sentencias como tal? ¿Por qué les mandé a leer esas dos sentencias? Y primer contexto que les voy a poner en ese caso. Primero que todo, porque hay dos sentencias de constitucionalidad sobre la misma norma. Y ustedes ahí, pues que vieron ya constitucional, que saben que es la cosa juzgada y demás, pues se lo preguntarán. Porque es que son dos exámenes de constitucionalidad que se hicieron sobre la norma bajo dos constituciones diferentes. Entonces, hay una sentencia que es la sentencia del 88 que yo les envié, que es una sentencia bastante corta, que esa sentencia es una sentencia que se da antes de la Constitución del 91. Es decir, es un análisis de exequibilidad de la norma, es un análisis de constitucionalidad de la norma bajo la Constitución del 86, pues teniendo en cuenta que el código es tan antiguo. Y trae la particularidad, pues para que nos ubiquemos en el contexto histórico, de que quien profiere esta sentencia es la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque cuando eso no existía la Corte Constitucional como tal, sino que quien hacía el análisis de constitucionalidad era la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué es lo importante de esta sentencia? Que la sentencia determina que la palabra arbitrariamente no es inconstitucional en ese evento. Es decir, que yo puedo hacer lo que se me da la gana con mis bienes o con mi propiedad. Pero viene una segunda sentencia, que es una sentencia que se profiere después del año 91, que es la sentencia C595 del 99, y esa sentencia, la Corte Constitucional, haciendo el análisis constitucional de ese artículo bajo la Constitución del 91, decide que la palabra arbitrariamente sí es una palabra inconstitucional, y por eso es que aparece tachada en sus códigos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ok. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces acá viene el meollo del asunto y es lo que vamos a hablar pues antes de acabar la clase. ¿Por qué diablos antes del 91 la Corte dijo que eso no era inconstitucional y por qué ahora después del 91 la Corte sí viene a decir que es inconstitucional? Y recibo voluntarios
¿quién me quiere contar por qué razón, cuáles fueron los argumentos para que antes del 91 la sentencia fuera, perdón, la palabra arbitrariamente fuera declarada exequible, o sea, constitucional, como tal? Y ahorita miramos los argumentos para que después del 91 fuera declarada inconstitucional. ¿Recibo voluntarios o pregunto directamente? Como tal. Porque en la sentencia del 99 se dijo que arbitrariamente era inconstitucional. Es la pregunta, perdón, no escuché. No, todavía no vamos en la del 99, vamos en la del 88. Entonces, ¿por qué en la sentencia del 88 se dijo que era constitucional, que era exequible? O sea, ¿por qué antes del 91 no se hubo problema con esa palabra arbitrariamente? ¿Ninguno o preguntaba? Profe, disculpe, ¿eso tiene que ver con que en la Constitución del 86 no contenía una referencia explícita a la propiedad? ¿Me está preguntando o me está respondiendo? No, es una pregunta para saber si es por... No quiero que me pregunten y no quiero que yo les mandé unas lecturas, ojo. Profesor. Les voy a hacer una recomendación muy suave. Si ustedes quieren descubrir la parte oscura de un profesor, la descubren cuando no leen lo que el profesor lea. Ya le doy la palabra. Yo les mandé a leer unas lecturas y esas lecturas yo las evalúo y las evalúo fuertemente y uno empieza ahí a evidenciar cuando ustedes leen o no leen. Entonces, ojo, porque las lecturas que yo se las envíe no se las envíe para que las archiven, sino para que ustedes las tengan leídas, en ese caso. Entonces, en las lecturas está claramente 2 sentencias que analizan esa constitucionalidad. Brian iba a decir algo. Sí, profesor. Siendo realmente técnicos, los argumentos de la Corte Suprema en la sentencia del 88 se dividen en 2 tipos. El primero de ellos es que pues, se hace un recorrido, un trazamiento histórico, lo que viene siendo la definición de la propiedad, desde el origen de la Constitución misma, en 1886, y bajo los diversos actos legislativos que pues trastocan el término. Pero lo que realmente hace que la Corte Suprema declare la exequibilidad del término arbitrario es que lo toma, bueno, tiene dos perspectivas lingüísticas, y es que arbitrariamente puede significar tanto arbitrario como arbitrio, que pues para la Corte Suprema no significan lo mismo, y es que arbitrario es más como una voluntad excedida, mientras que arbitrio es simple y llanamente voluntad. Entonces, para la Corte Suprema, cuando el artículo 669 se refiere a que el concepto de dominio pues, se puede gozar, disponer y usar una cosa de forma arbitraria, es porque se puede ejercer el dominio sobre una cosa bajo la voluntad simple, mientras la ley y el derecho ajeno lo permitan. Eso básicamente es lo que viene a decir la Corte Suprema. Ok, le falta una partecita ahí, por la cual dicen que es constitucional. Está muy bien lo que me acabo de decir, Brian. Entonces, vean, la sentencia antes del 91, o sea, la sentencia, la que primero no analiza la palabra arbitrariamente, como lo dice Brian, dice, ojo, cuando decimos arbitrariamente, no nos estamos refiriendo a que usted quiera hacer lo que se le dé la gana con las cosas, sino que usted actúa sobre las cosas acorde con su autonomía de la voluntad, en ese sentido. Por eso es más de arbitrio, más no de arbitrariedad, que hay una diferencia entre arbitrio y arbitrariedad, como lo dice Brian. Pero además trae un complemento gramatical que ellos dicen, y ellos dicen, además, no le vemos ningún problema, porque pese a que la palabra diga arbitrariamente, lo que dice a continuación el artículo, que ustedes lo ven acá subrayado en la presentación, dice, yo puedo usar, gozar y disponer arbitrariamente, o sea, bajo mi autonomía de la voluntad, pero ojo, no siendo ello contrario a la ley o a derecho ajeno. Es decir, que la norma, pues, de utilizar la palabra arbitrariamente, sí me está limitando
ese ejercicio arbitrario que pareciera que está ahí. Es decir, y ahí entran a jugar dos cosas, y es que acuérdense que los derechos de uno llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás. Yo no voy a afectar los derechos ajenos ni ir en contra de la ley. Entonces acá, ¿qué me dice la norma? Si usted es dueño, use, goza y disponga bajo su propia autonomía, siempre y cuando no vaya en contra de la ley o del derecho de los demás. Entonces la sentencia viene y me dice, yo no le veo ningún problema, porque es que cuando usted lee eso, en ningún momento, como lo decía ahorita Brian, estamos haciendo referencia a que usted pueda hacer lo que se le da la gana, porque es que acá arbitrariamente se colocó en el sentido de bajo su propio arbitrio, más no bajo su arbitrariedad. Y segundo, la misma norma al final me dice que hay una limitación para el ejercicio de ese derecho real de propiedad. Entonces, por esa razón, la norma viene y la Corte en esa sentencia, que es muy corta, viene y dice, no hay ningún problema. Además que si lo miramos, acorde con la Constitución del 86 y las normas del 86, no se transgrede ninguna norma de esta Constitución. Pero ¿cuál es el problema? Que después de la Constitución del 91, la Corte Constitucional, si viene y dice que esa palabra es inconstitucional, en la sentencia C595 del 99. ¿Quién me cuenta por qué allá cambiaron de parecer en ese evento? Okay. No es por lo que, pues con el nuevo cambio de la Constitución, pues con el cambio de la Constitución, perdón, pues el sentido de arbitrario llega a ser más como interés individualista y esto no está acorde con lo que dice la Constitución del 91, que es un Estado social de derecho, porque esto ya sería algo como muy absoluto. Sí. Profe, ¿De alguna forma qué pasa? Sí, los escucho. No, y que también hay algo que recalcan mucho, o sea, que dicen mucho a lo largo de esa sentencia, es que la función tiene como, por una parte, el significado como de restringir el alcance del derecho de propiedad, ¿sí? Y por otra parte le corresponde como implicar ciertas clases de propiedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la palabra arbitraria, pues no iría acorde a lo que, al concepto de propiedad que se habla en la Constitución del 91. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Profe, Gracias. adicional a eso también, como tal, dice que con respecto a esto deben armonizarse, que el derecho debe ser armónico. Entonces, por esa consecuencia, esto debe coexistir con lo que dice la Constitución y era pues arbitrario, no se podía usar, pues por lo que ya habían dicho mi compañera, pero como tal utilizan esa palabra, ser armónico. Profe, y también decían pues, que justamente los atributos de goce y disposición constituían ese núcleo esencial de ese derecho, ¿no? Y que en modo alguno se afectaba por las limitaciones originadas en la ley y pues en el derecho ajeno, pues. Entonces en ella se colaboraban las posibilidades de restringirlo y pues asimismo derivaban de su misma naturaleza ese derecho que tenía de armonizarse con las demás y que con él, pues, por decirlo así, ya coexistían, o del derecho objetivo que tenía la Constitución. Entonces, pues, por esas mismas razones, la Corte procedía a retirar el término arbitrariamente, referido pues a los, como por decir así, a los atributos del derecho real de propiedad en Colombia, que fue lo que yo entendí más o menos. Ok, gracias. Gracias, Laura. María Camila, ¿va a decir algo más? Sí, profe, yo iba a decir que en la Constitución del 86 se consagró que en fórmula más concisa y demás de claros contornos jurídicos que la actual de disponer que cuando se hallare en conflicto el interés privado y el interés público, aquel cederá ante este. Se hablaba en el 86. Y hoy en día en el artículo 30 de la Constitución vigente, que estatuye que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Okay, entonces listo. Ahí miramos el cambio de vale, opinión. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Ojo, tenemos una sentencia antes del 91 que dice, pues yo no le doy problema. Hay arbitrariedad, hay arbitrariamente significa bajo el arbitrio, o sea, autonomía de la voluntad, y la misma norma limita ese derecho. Y frente a mi Constitución no se ve mal. Pero después de la del 91, la Corte viene y dice, voy a decir una tontada, eso es como cuando usted vive con su papá
y cuando se va a vivir con su mamá le dice, no, esa forma de vestir y esa forma de comportarse no va conmigo ni con mi hogar, hay que cambiar. Entonces, ahí pasa lo mismo. Entonces, la corte viene y dice, ojo, la palabra arbitrariamente no compagina con el Estado Social de Derecho, todo lo que ustedes dijeron ahorita, no compagina con esta nueva visión constitucional y como quien dice, no se ve bien esa palabra ahí, porque eso implica arbitrariedad. Y en ese sentido, yo sí creo que hay que quitarla. Y la Corte Constitucional determina que es inconstitucional, pero especialmente porque va en contra de la filosofía del Estado Social de Derecho y porque especialmente la propiedad empieza a tener una connotación diferente. Que ustedes lo van a ver, o lo tuvieron que haber leído, o lo leerán en la sentencia de Parques Nacionales que les envié, porque ya se empieza a hablar de la función social de la propiedad, la función ambiental de la propiedad, y ya empezamos a ver que la propiedad privada no es solamente vista con una finalidad exclusiva y propia del dominio o del dueño, sino que el núcleo esencial de la propiedad, que es el uso, el gozo y la disposición, debe ceder ante el interés general, en ese sentido. Por eso cuando hablábamos hace un rato y dábamos vueltas en torno a lo que tenía que ver, por ejemplo, con lo que era el carácter absoluto del derecho real y los derechos absolutos y que todo el mundo tenía que respetarlos, yo les decía que era un absolutismo que hoy en día está limitado. ¿Porque está limitado en qué sentido? En que si bien es un derecho absoluto la propiedad y todos tienen que respetarla, yo no puedo hacer lo que yo quiera con mi propiedad. Es decir, yo no puedo usar, gozar y disponer arbitrariamente o hacer lo que yo quiera si actúo en contra de la ley o en contra de derecho ajeno, en ese sentido. Incluso hay quienes dicen que el derecho de la propiedad está totalmente cercenado. Eso lo vamos a discutir en la próxima clase cuando miremos las características del derecho real de propiedad y cuando entremos a mirar las características del derecho real de propiedad están en la sentencia de Parque Nacional. Y cuando empezamos a mirar que cada una de las características tienen excepciones. Que yo uso y gozo como quiero. Mentira. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo claro, usted puede usar y gozar su carro como quiera, pero cuando tiene pico y placa no lo puede utilizar. Punto. De malas. ¿Sí? Entonces, para un ejemplo muy sencillo, en los cuales uno ve que sí se puede limitar el ejercicio arbitrario o libre de la propiedad en ese caso. Ok. Listo. Yo creo que con esto podemos dejar por hoy. Creo que nos rindió bastante. Le hemos dado de largo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a mandar la actividad. Son 5 preguntas nomás. Por formulario de Google. Ya se las voy a enviar acá. Y tendrían para contestarla de lo que queda de clase. O sea, casi una hora. Hasta las 6. Que voy a estar conectado, ya se las envío, me confirman que las recibieron y me Profe, quedo una pregunta. conectado. Señor. ¿Y nos envía también al correo las notas del parcial del pasado o después Sí, en la les otra clase? envío, no, ahorita que sean las 6 y cierre esta actividad, les envío la calificación de las 2, en ese caso. Muchas gracias. De una vez. ¿Listo? O sea, no se las envío ahorita porque sé que se van a distraer